21 de abril de 1918. En algún lugar sobre el valle del Somme, el cielo está cubierto por nubes bajas, humo de artillería y el zumbido metálico de los motores. La Primera Guerra Mundial lleva años devorando Europa. En tierra, los hombres mueren enterrados en barro. Pero allí arriba, entre las nubes, la guerra parece otra cosa. Más limpia, más elegante, casi caballeresca. O al menos eso quiso creer una generación entera. Un triplano rojo atraviesa el cielo a baja altura. Es imposible no verlo. No intenta esconderse. No busca camuflarse. Al contrario, parece querer ser reconocido. Dentro va el piloto más temido de la Gran Guerra. 80 victorias confirmadas. Un nombre pronunciado con respeto incluso por sus enemigos. Manfred von Richthofen, el Barón Rojo, el as de ases. Pero ese día algo sale mal. Un solo disparo alcanza su cuerpo. El avión desciende. El mito toca tierra. Y desde entonces, una pregunta sigue abierta. ¿Quién mató realmente al Barón Rojo? Porque durante décadas se señaló a un piloto canadiense. Pero los análisis posteriores apuntan hacia otro lugar. Hacia abajo. Hacia la tierra. Hacia un disparo que quizá no vino del cielo. Y antes de llegar a ese último instante, conviene hacerse otra pregunta. ¿Por qué alguien pintaría su avión de rojo intenso en una guerra donde sobrevivir dependía, muchas veces, de no ser visto? ¿Era arrogancia? ¿Propaganda? ¿Un desafío? ¿O la marca de un hombre que había convertido la muerte en una forma de cálculo? Hoy no vamos a quedarnos solo con la leyenda. Vamos a buscar al hombre que había detrás del mito. Manfred Albrecht Freiherr von Richthofen nace en 1892 en el seno de una familia aristocrática prusiana en la región de Silesia. Un mundo de disciplina militar, linaje, caza, caballos y códigos de honor. No crece como un muchacho cualquiera. Crece dentro de una cultura donde el valor no se explica, se demuestra. Y Manfred parece entenderlo demasiado pronto. A los 11 años, sube hasta lo alto del campanario de la iglesia de Ballstatt. No porque tenga que hacerlo, no porque haya una razón práctica. Lo hace simplemente para probar que puede. Ese detalle, casi anecdótico, dice más de él de lo que parece. Richthofen no era un soñador romántico mirando las nubes. Era un joven educado para dominar el miedo, para medir el peligro, para acercarse al límite y no apartar la vista. Cuando estalla la guerra, entra en la caballería, en un regimiento de ulanos. Pero la guerra moderna ya no tiene nada que ver con las cargas heroicas del pasado. La caballería se encuentra atrapada en un conflicto que ha cambiado de naturaleza. Ametralladoras, alambradas, trincheras, artillería pesada. La gloria medieval se hunde en el barro industrial del siglo XX. Y Richthofen se aburre. Para otro hombre, el aburrimiento habría sido resignación. Para él, se convierte en una puerta. Porque si la tierra se ha vuelto inmóvil, si la guerra en el suelo es una maquinaria lenta y asfixiante, todavía queda un lugar donde moverse. El cielo. Un campo de batalla nuevo, peligroso, casi sin reglas. Y allí arriba, Richthofen encontrará algo más que una misión. Encontrará su verdadero territorio. El gran punto de inflexión llega con Oswald Bohlke. Bohlke no era solo un piloto famoso. Era uno de los hombres que estaba inventando, casi desde cero, las reglas del combate aéreo moderno. Hasta entonces, muchos veían a los pilotos como una especie de caballeros del aire, hombres solitarios, valientes, improvisando duelos sobre las trincheras. Pero Bohlke comprendió algo fundamental. El cielo no era un escenario romántico, era un tablero. Y Richthofen aprendió esa lección mejor que nadie. Aquí conviene romper uno de los mitos más repetidos.
el Barón Rojo no fue necesariamente el piloto más espectacular. No era famoso por hacer las acrobacias más arriesgadas, ni por convertir cada combate en una exhibición de virtuosismo. Su talento era más inquietante. Richthofen pensaba como un cazador. Observaba, esperaba, elegía el momento exacto. Atacaba cuando la ventaja ya estaba prácticamente de su lado. No buscaba un duelo justo, buscaba sobrevivir y ganar. Prefería atacar desde atrás, desde el ángulo muerto, donde el enemigo no podía reaccionar a tiempo. No había romanticismo en eso, había eficacia. Y quizá esa sea una de las claves más incómodas de su leyenda. Nos gusta imaginar al Barón Rojo como un caballero medieval perdido en la era de los motores. Pero su manera de combatir pertenecía plenamente al siglo XX. Fría, técnica, calculada. La guerra convertida en método. La muerte convertida en estadística. Y en ese nuevo mundo, Richthofen se convirtió en una máquina casi perfecta. Cuando Richthofen toma el mando de la Jasta 11, su escuadrón empieza a convertirse en algo más que una unidad militar. Se convierte en una aparición. Sus aviones no se esconden en tonos discretos. No intentan confundirse con el paisaje. Llevan colores vivos, rojo, amarillo, azul. En mitad de una guerra gris, embarrada y deshumanizada, aquellos aviones parecían casi irreales. De ahí nació el apodo, el circo volador. La comparación no era gratuita. La escuadrilla se movía por el frente en trenes, de un punto a otro, como una compañía itinerante que aparecía de pronto donde más falta hacía. Pero aquello no era espectáculo, era estrategia. Los colores permitían reconocerse entre compañeros durante el caos de un combate aéreo, donde unos segundos de confusión podían significar la muerte. Y al mismo tiempo, esos colores eran una forma de guerra psicológica. Porque si un piloto aliado veía acercarse una formación brillante, imposible de ignorar, sabía que quizá no estaba ante una patrulla cualquiera. Podía ser él, el Triplano Rojo. El hombre que parecía anunciar su presencia como si no tuviera miedo. Y ahí está la paradoja. El color rojo convertía a Richthofen en blanco visible, pero también convertía a su avión en símbolo. Y los símbolos, en una guerra, pueden ser tan poderosos como las armas. Pero los mitos suelen ocultar grietas. Y la historia del Barón Rojo tiene una. El 6 de julio de 1917, Richthofen recibe una herida gravísima en la cabeza durante un combate. Sobrevive, pero no vuelve a ser exactamente el mismo. Algunos compañeros lo describen después como más serio, más distante, más taciturno. Como si aquel disparo no solo hubiera atravesado su cráneo, sino también la imagen que tenía de sí mismo. La guerra aérea, además, estaba cambiando. Cada victoria pesaba más. Cada misión era más peligrosa. Y el alto mando alemán había descubierto que Richthofen servía para algo más que derribar aviones. Servía para levantar la moral de un país agotado. El Barón Rojo se convierte en propaganda viviente. Su rostro aparece en relatos, periódicos, discursos. Durante su convalecencia, escribe su autobiografía, El piloto de combate rojo, que se convierte en un éxito inmediato. Pero hay algo profundamente inquietante en todo esto. Mientras el hombre se desgasta, el mito crece. Mientras Richthofen se vuelve más sombrío, Alemania lo presenta como un héroe perfecto. Como si la leyenda necesitara seguir volando incluso cuando el piloto empezaba a mostrar señales de agotamiento. Y aunque hoy lo recordamos sobre todo por el Fokker Doctor 1, el famoso triplano rojo, la realidad es más compleja. Muchas de sus victorias llegaron con otros aviones, como el Albatros D3. Pero la memoria popular no siempre conserva los datos más precisos. Conserva las imágenes más poderosas. Y pocas imágenes son tan poderosas como la de un triplano rojo cruzando el cielo de la Gran Guerra.
Richthofen despega una vez más. La guerra se acerca a su final, aunque todavía nadie lo sabe con certeza. Alemania está agotada. El frente occidental sigue devorando hombres. Y el Barón Rojo, convertido ya en leyenda, vuelve al cielo. Pero ese día comete un error. Uno de esos errores pequeños que en la guerra separan al héroe del cadáver. Persigue a un piloto canadiense novato, Wilfrid May, que intenta escapar a baja altura. Richthofen lo sigue. Desciende demasiado. Se interna en territorio aliado y rompe una de sus propias reglas de oro: no perseguir nunca a un enemigo demasiado bajo sobre líneas hostiles. ¿Por qué lo hizo? ¿Exceso de confianza? ¿Cansancio? ¿La vieja herida en la cabeza había alterado su juicio? ¿O simplemente después de tantas victorias empezó a creer que las reglas no se aplicaban a él? Entonces aparece Arthur Roy Brown, piloto canadiense, que acude en defensa de May. Durante mucho tiempo, la versión oficial fue clara. Brown habría disparado desde su avión y habría derribado al Barón Rojo. Una historia limpia, heroica, fácil de contar. Un as aliado matando al gran as alemán en un duelo aéreo. Casi demasiado perfecta. Pero el problema es que la historia rara vez es tan limpia. El ángulo de la herida mortal, según análisis posteriores, parece apuntar hacia otra posibilidad: que el disparo no viniera desde el avión de Brown, sino desde tierra, desde las posiciones australianas. Uno de los nombres que aparece en esa hipótesis es William John Snowy Evans, artillero australiano apostado con una ametralladora antiaérea. Y aquí el mito parece que se va diluyendo. Porque quizá el Barón Rojo no murió en un duelo épico entre caballeros del aire. Quizá murió alcanzado por un disparo desde el suelo, en medio del fuego cruzado, mientras volaba demasiado bajo y demasiado lejos de la seguridad. No hay una certeza absoluta. Richthofen consigue aterrizar de emergencia. Su avión toca tierra. Pero cuando los soldados australianos llegan hasta él, el piloto más temido de la guerra está muriendo. El Barón Rojo ha caído, y el cielo, por un instante, parece quedarse sin su fantasma más famoso. Lo que ocurre después resulta casi imposible de entender desde nuestra mirada actual. Los enemigos de Richthofen lo entierran con honores militares. Soldados británicos y australianos, hombres contra los que había combatido, le rinden tributo. No celebran simplemente la muerte de un adversario peligroso. Reconocen algo en él. Una mezcla de respeto, temor y fascinación. Lo llaman un noble adversario. Y esa expresión encierra una contradicción muy poderosa. Porque Richthofen fue al mismo tiempo un símbolo de honor militar y un producto perfecto de la guerra industrial. Un aristócrata prusiano convertido en cazador aéreo. Un héroe para unos, una amenaza mortal para otros. Un hombre que representaba una vieja idea caballeresca, justo cuando esa idea estaba siendo destruida por ametralladoras, gases, tanques y artillería. Quizá por eso su figura sobrevivió tan bien al paso del tiempo. Porque no pertenece del todo ni al pasado ni al presente. Está en medio, entre la espada y el motor, entre el duelo y la fábrica, entre la leyenda romántica y la muerte mecánica. La leyenda del Barón Rojo no terminó en 1918. Cruzó décadas, países y formatos. Inspiró películas, novelas, videojuegos, canciones e incluso el nombre de una de las bandas más emblemáticas del rock español, Barón Rojo. También ha aparecido en la cultura popular como símbolo de audacia, peligro y fatalidad. Pero cuanto más se repite su imagen, más conviene volver a la pregunta original. ¿Quién fue realmente Manfred von Richthofen? ¿Un caballero del aire? ¿Un aristócrata atrapado en una guerra que ya no tenía nada de caballeresca? ¿Un cazador frío que convirtió el combate en una ciencia? ¿O un hombre devorado por el mismo mito que ayudó a construir? Tal vez la respuesta sea complicada, porque no permite elegir solo una opción.
Richthofen fue todo eso a la vez. Fue valor y cálculo, honor y propaganda, leyenda y carne mortal. Un hombre que pintó su avión de rojo para ser visto por todos y que terminó cayendo por un disparo que todavía hoy no sabemos con absoluta certeza de dónde vino. Y quizá por eso, más de un siglo después, el Barón Rojo sigue volando. No en el cielo de Francia, sino en ese territorio extraño donde la historia se mezcla con el mito y donde algunas preguntas sobreviven más que los hombres que las provocaron. Déjame en comentarios qué te sugiere esta figura histórica y si crees que sería posible hoy en día que se produjese un fenómeno similar.